Bienvenidos este día domingo, primer domingo del mes de noviembre. De hecho, un día especial, una celebración especial. Aquí en Guatemala es el Día del Fiambre, así que seguramente algunos de ustedes estarán este almuerzo disfrutando del susodicho fiambre. Perdón. Así que bienvenidos a este primer domingo de noviembre, 1 de noviembre. Continuamos nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor. Particularmente lo predicamos para la Iglesia Bíblica Jesús, pero también para aquellos quienes tienen a bien acompañarnos en este tiempo los días domingos, o ya sea una vez ya queda esto plasmado en las redes, pues poder una vez más repetirlo y verlo en las redes sociales. Continuamos nuestro estudio del libro de los Hechos. Esta mañana reflexionaremos en un pasaje corto, un pasaje interesante, en la parte final del capítulo 4 del libro de los Hechos. Esta porción ha sido considerada por algunos un tanto enigmática, revolucionaria, polémica, en cuanto a las posibilidades u opciones que plantea. Leo la porción y luego reflexionaremos en ella. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo veo en este pasaje un tema que he intitulado Comunión y Comunidad Altruista. Son dos palabras que se derivan, de hecho, del término con el que concluye el versículo 32 en la versión Reina Valera 60, cuando dice que tenían todas las cosas en común. Hay comunión entre aquellos hermanos, pero también hay una comunidad, hay un grupo de hermanos que han sido unidos por medio de la fe en el Señor resucitado, en el Cristo resucitado, y que permite que tengan en común no solamente los bienes, de lo cual se hace mención aquí, y hay algunas lecciones importantes, pero también con mucha cautela y cuidado que tenemos que observar. Tenían en común los bienes, pero sobre todo tenían en común la fe. Tenían en común el ánimo, tenían en común el propósito, tenían en común el Espíritu Santo que los guiaba y los dirigía, y por medio del cual daban testimonio del Señor Jesucristo. El versículo 33 es un versículo importante en esta porción, porque en cierta manera es el eje de lo que ocurre en este trozo, en este pasaje del libro de los Hechos al final del capítulo 4. Dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El propósito del Señor para dejar a sus discípulos en este mundo, y particularmente en la ciudad de Jerusalén al inicio de la iglesia, era precisamente para dar testimonio de Él. El Señor le dijo a los apóstoles cuando ascendió a los cielos que esperaran en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y que una vez venido el Espíritu Santo sobre ellos y que los empoderara, ellos les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El punto importante de la acción y de la actividad de los apóstoles no es la distribución de alimentos, como más adelante en el capítulo 5 ellos lo dejarán ver. No es el formar una comunidad en la que tiene todo en común y que todo viene a un fondo común. El propósito principal de ellos era la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo.
Sin embargo, y probablemente siguiendo el ejemplo de lo que fue aquel grupo de discípulos que anduvo con Jesucristo durante el tiempo de su ministerio, aquellos primeros cristianos tenían la idea de estar juntos y compartir y suplir para las necesidades los unos de los otros. Era una forma de demostrar el amor que el Señor Jesucristo les había manifestado a ellos cuando el Señor Jesucristo dijo que no había mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Aunque el Señor Jesucristo le estaba diciendo en cuanto a la obra que Él realizaría al entregar su vida y morir en la cruz del Calvario, definitivamente estaba implícito la instrucción que el Señor Jesucristo habría de dejar cuando dijo que un mandamiento nuevo les dejaba a sus discípulos, que se amaran los unos a los otros como Él los había amado. Y ese es el principio más importante que podemos ver nosotros, el principio rector que mueve el camino del testimonio del Señor Jesucristo. Si la tarea más importante de la iglesia es dar testimonio del Señor Jesucristo, tenemos que preguntarnos, ¿testimonio de qué? Claro, tenemos en vista y en perspectiva la resurrección del Señor Jesucristo. Tenemos en vista y en perspectiva su muerte en la cruz, cuando Él llevó sobre su cuerpo la carga y el peso del pecado de todos nosotros, y al derramar su sangre, el Señor proveyó en la presencia de Dios la manera de que nuestros pecados fueran perdonados y limpiados. Pero también, aparte de tener en perspectiva su muerte y su resurrección, tenemos que tener en perspectiva el ejemplo que Él nos dio con su vida, el ejemplo de bondad, el ejemplo de amor, el ejemplo de entrega, resumido en la palabra amor. La palabra amor, que en el Nuevo Testamento se utiliza para expresar el mandamiento del Señor, no es una palabra que exprese un amor de sentimiento, un amor de atracción, un amor de sentirnos bien por la persona que nos rodea. Es más bien un amor movido por una decisión. Es el amor que es resultado de una voluntad que ha visto la necesidad del otro y que ha optado por suplir, movido por el amor del Señor, el amor altruista del Señor manifiesto al entregar su vida por nosotros. Siendo Él el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a dejar toda su gloria, y como el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos desde su pobreza. Pero no solo habla de la riqueza material, naturalmente, y no habla específicamente de eso de una forma concreta, sino habla del enriquecimiento total que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido en la vida. Así que en eso se enfocaban los apóstoles, dice el versículo 33, que con gran poder, definitivamente es el poder del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, las obras de sanidad, los milagros que ellos estaban desarrollando como una manifestación del poder del Espíritu que avalaba su predicación para demostrar que realmente Jesucristo era quien había dicho ser, que era el Cristo resucitado, que era el escogido por Dios, era el que Dios había designado. Y en esa comunidad de Jerusalén, inicialmente exclusivamente judía, se quería demostrar que Dios había enviado a su Hijo para ofrecer la salvación a la nación, pero era una salvación que no solamente era para aquella nación judía, sino que era una salvación que Dios quería que se extendiera para toda la humanidad, porque el Señor Jesucristo había muerto por todos los hombres en la cruz del Calvario. Así que con ese poder del Espíritu Santo, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesucristo no solamente es el volver a la vida, porque realmente hay mucho más que eso en el acto, en el evento de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es las primicias del cambio universal que nosotros esperamos y anhelamos en el mundo. Es la indicación del cambio de la naturaleza humana, el que podamos renacer, el que podamos ser hechos nuevas criaturas. Y en la resurrección del Señor Jesucristo se establece la posibilidad no solamente de que como personas podamos cambiar, sino que como sociedad, y que al final de cuentas como universo pueda haber un cambio. Porque la resurrección del Señor Jesucristo es la manifestación más grande que hay del poder de Dios en la historia. El evento de la resurrección no lo podemos minimizar,
Y no debemos dejar de enfatizar la importancia que la resurrección tiene. No solamente como una doctrina, no solo como un aspecto de nuestro credo, sino como algo que cambia y transforma la realidad de nuestras propias existencias, la realidad de nuestro ser interno y la realidad del mundo en el que nosotros estamos. Es en la resurrección de Jesucristo que nosotros basamos nuestra esperanza para un cambio y una transformación del mundo en que vivimos. Porque esa resurrección del Señor Jesucristo ha manifestado que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que Dios ha designado. Y no solo lo designó como el Salvador nuestro, sino como el Señor de toda la humanidad. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses que después de que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó y le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que la resurrección, el testimonio de la resurrección es importante porque es en base a esa vida del Señor Jesucristo que nosotros tenemos vida, y una vida que nos cambia y nos transforma. Y es esa resurrección la que permite que nosotros podamos ser distintos con aquellos que están a nuestro alrededor. Y es esa resurrección y ese mensaje de resurrección lo que facilita aquella comunión y aquella comunidad altruista que se desarrolló en el primer siglo. Algunos han visto en este pasaje posiblemente el establecimiento, el inicio de una comunidad que podríamos decir ideal de los cristianos. Definitivamente la situación que se dio en aquel momento no establece una norma y una base de cómo debería ser la iglesia por el resto de la historia. En el mismo texto del Nuevo Testamento no vemos que esto se haya repetido en otras ciudades o en otras comunidades cristianas, sino que es algo muy propio, sui generis, de la comunidad eclesiástica de Jerusalén al inicio de la iglesia por las circunstancias propias que ellos estaban viviendo. De hecho, la situación se complicó en la ciudad de Jerusalén por los mismos eventos nacionalistas y todo lo que ocurría, o incluso una hambruna que se dio, según nos narra más adelante el libro de los Hechos. Unos 15 años después, se ve la necesidad de que las iglesias que se encontraban ahora creciendo en ciudades como Antioquía de Siria, pudieran hacer una colecta y enviar para suplir para las necesidades. Y en varias ocasiones podemos ver en el Nuevo Testamento, tanto en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios como en la carta a los Romanos, la exhortación que él estaba haciendo a las iglesias en el Asia y aquellas iglesias en la parte de Europa que él visitó en Grecia, para que pudieran contribuir para las necesidades de los santos de Jerusalén. Así que puede verse que la situación, aunque no es una situación del establecimiento de una comunidad ideal en el primer siglo, que no se repitió en las otras ciudades, sí establece algunos principios importantes que nos dejan ver cómo el poder transformador de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas hace que cambiemos la perspectiva en cuanto a aquellos que están a nuestro alrededor. Lo resume el versículo 32 con esta frase: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Algunas versiones lo expresan de otra manera. Dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional: todos los creyentes eran de un solo sentir. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: todos los creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. Tenían un solo propósito: el poder compartir el mensaje del Señor, que les había dado una esperanza nueva en la vida que ellos habían tenido y que les permitía ver la vida con ojos frescos, con ojos nuevos. Eso significa entonces que comienzan a ser sensibles, hay un despertar en ellos a las necesidades de aquellos que están a su alrededor. De manera entonces que la conclusión o el resultado natural de tener un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensamiento, que había unanimidad con ellos, lleva al punto de que continúa el versículo 32 diciendo: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
En esa situación, y muy sui generis de la iglesia de Jerusalén al inicio del comienzo de la misma iglesia en Jerusalén, esa situación llevó a que cada uno viera cómo proveía para las necesidades de aquellos que estaban allí. Probablemente algunos de aquellos eran no originarios de la ciudad de Jerusalén, necesitaban hospedaje, necesitaban provisión. Así que aquellos que tenían bienes aprenden a compartir, a demostrar el amor, a demostrar ese desapego que el Señor Jesucristo había mostrado a lo largo de su vida. Eso permite que el mensaje del Evangelio tenga un efecto y un impacto impresionante. Después de que en el versículo 33 se dice que con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, dice que abundancia, gracia era sobre todos ellos. Este término de abundante gracia podría indicar que tenían el favor de la gente. La gente estaba aprendiendo de ellos. Más adelante en el capítulo 5 se narra algo similar en los versículos 12 al 16, cuando dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es interesante lo que dice el versículo 13 del capítulo 5. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ese es un testimonio impactante que la gente acoge a la iglesia, no porque quiere ser parte de ella, lamentablemente no han respondido a la predicación del mensaje, pero reconoce que hay algo distinto, que hay un cambio en ellos, manifiesto en ese amor mutuo de lo que cada uno ofrecía a los demás. De esa manera entonces se suplen las necesidades de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Eso es lo que dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. El impacto del testimonio de una vida cambiada y transformada se deja ver cuando nosotros aprendemos a tomar en consideración las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Lamentablemente vivimos en un mundo altamente egoísta, individualizado y centrado únicamente en la satisfacción de las necesidades propias, en la satisfacción de aquello que nos complace y en la satisfacción en aquello que nosotros anhelamos. Todo se enfoca en el deseo. La sociedad en la que vivimos está enfocada en el estímulo del deseo. La publicidad, la propaganda tiene precisamente esa meta, estimular el deseo, hacer que nos sintamos bien. El desarrollo de lo que es el hedonismo y el egocentrismo, y se nos ha olvidado que vivimos en un mundo de tanta necesidad que al final de cuentas no es lo más importante, no es la satisfacción de nuestros propios anhelos y deseos, sino el estar pendientes y compartir con aquellos que tienen necesidad. Ese es un principio que a lo largo de todo el Nuevo Testamento se deja ver. El apóstol Pablo dice que el que trabaje para compartir con el que tiene necesidad. No solamente es para suplir las necesidades propias, sino de aquellos que tienen necesidad. Se dice que debemos hacer en la medida de lo que nos es posible, el bien a cada uno de los demás. Compartir para las necesidades de los santos. Se habla de que no podemos dejar que el hermano se vaya viendo lo que anda desnudo o con hambre y decirle adiós, que Dios te bendiga, que Dios te provea, y nosotros no damos absolutamente nada de ellos. ¿Cómo puede haber amor de Dios ahí? ¿Cómo puede haber realmente manifestación de que somos genuinamente conocedores de la gracia de Dios que se ha manifestado a nosotros? Así que la iglesia manifestó en aquel momento el cambio del poder y la transformación de la resurrección de Jesucristo cuando se despertó a ver las necesidades de los demás. Es cierto que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo a aquel joven rico que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres. Aunque no es un principio general establecido para la iglesia de que todos tenían que deshacerse de sus bienes y negar el hecho de que había algo propio, sí se establece el principio de sensibilizarnos a las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Y de hecho, la iglesia debe tomar eso como algo importante para demostrar el poder de la resurrección de Jesucristo. Que la iglesia no se enfoque
en estar supliendo solamente sus metas y sus propósitos y sus necesidades. Nos hemos enfocado tanto en el perfeccionamiento de la tecnología, de nuestros bienes, que nos gustan las cosas bien hechas, bien acabadas, grandes e impactantes. Y se nos olvida que a nuestro alrededor viven grandes multitudes, no teniendo la mínima, supliendo las mínimas necesidades, pasando hambre, pasando frío, pasando al descubierto. Nos hemos convertido en una sociedad insensible que prefiere que el otro desaparezca y que haya algo o alguien que se encargue de hacerlo desaparecer, que suena muy cruel y muy duro, que estar dispuestos a quitarnos algo que nosotros tenemos para compartir. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dijo que no llevaran 2 de las cosas que habían de llevar. No llevaran otro cambio, no llevaran doble zapato, probablemente para hacer ver la importancia que era la predicación del Evangelio del Reino. Vivimos en un mundo donde nos hemos acostumbrado a ser acumuladores. Lamentablemente vivimos precisamente en un mundo de acumuladores, donde la gente solo trata de obtener más y más. Amasamos bienes, amasamos dinero, amasamos cosas a nuestro alrededor, cuando hay tanta gente que podría ser beneficiada por algo de todo aquello que nosotros que amasamos. Nos hemos convertido tan insensibles como sociedad que preferimos tener mascotas a las que cuidamos bien. Les proveemos de todo lo que necesitan, las alimentamos, las llevamos al médico, les proveemos de todo lo que puede embellecerlos y hacerlos estar cómodos, y se nos olvidan aquellas personas que están pasando necesidades terribles. Dice que no había entre ellos ningún necesitado. Naturalmente, no podemos suplir las necesidades de todas las personas en el mundo, pero sí de aquellas que tenemos muy cerca de nosotros. Y si tenemos gente cercana, familiares, hermanos de la iglesia que están pasando necesidad y nosotros podemos hacer algo, tenemos que demostrar el cambio y la transformación que la resurrección de Jesucristo ha hecho en nosotros, aprendiendo a reconocer las necesidades de los demás y compartir de lo que tenemos. Se dice en varias frases y expresiones que si nosotros tenemos en nuestra casa suficiente alimento para 1, 2, 3, 4, 5 días, somos ricos. Porque hay gente que ni siquiera tiene alimento para el desayuno de ese día. Y si hay alguien cercano, alguien de nuestra comunidad de fe cristiana que está pasando esa situación, qué lamentable es que nosotros no aprendamos a compartir para esas necesidades, porque realmente el poder y la transformación de la resurrección de Jesucristo no se manifiesta en hacer de nosotros estas personas distintas, que somos sensibles y queremos manifestar el amor del Señor a aquel que se encuentra necesitado. Naturalmente, la iglesia primitiva no fue una iglesia perfecta. No es una iglesia que debemos tomar como ideal, es un ejemplo, es una narración que nos ofrece ver cómo en aquellos cristianos el poder y la transformación del Señor Jesucristo se manifestaba. Y como dicen muchos, hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. En este pasaje se nos da un ejemplo que podríamos llamar bueno. En el pasaje siguiente, que consideraremos la próxima semana, se nos dará un ejemplo que podríamos considerarlo como malo, que refleja la condición del corazón de aquel que no ha sido cambiado definitivamente por la resurrección del Señor Jesucristo. Se nos da el ejemplo positivo de José, llamado Bernabé, a quien precisamente los apóstoles le habían llamado Bernabé. Aquel hombre, un levita natural del Chipre, tenía una heredad, aparentemente no solamente tenía aquella heredad, sino que era una persona de recursos. Pero una de estas heredades la vende y trae el precio y lo pone a los pies de los apóstoles. Todo se traía a los pies de los apóstoles, posiblemente como una manifestación de reconocer la autoridad que los apóstoles tenían y la decisión final que ellos habían de tomar sobre aquello que se compartía para distribuir entre los que tenían necesidad. Se ofrece normalmente la traducción del significado del apodo, del sobrenombre que le dan a José los apóstoles. Bernabé se ha ofrecido la traducción, o se explica aquí como hijo de consolación,
Y algunos entienden en esto el hecho de que este era un hombre de un gran corazón. Probablemente la palabra sea más que hijo de consolación, hijo de exhortación. El nombre Bernabé es la composición de los términos arameos bar, hijo, y nabé, profeta. El término hijo se utiliza de una forma idiomática para describir a alguien que se caracteriza por una cualidad o una característica propia de aquella persona. Al llamarle hijo de profeta probablemente o hijo de exhortación, probablemente se describe el hecho de que Bernabé era una persona capaz de enseñar, capaz de animar y capaz de exhortar a los demás. Y puede ver uno esto a lo largo del libro de los Hechos, como Bernabé en algunos momentos es precisamente una persona que exhorta, que consuela, que anima. Y este hombre se presenta aquí como un ejemplo de los muchos que habían estado compartiendo para las necesidades de los demás. En resumen, podemos decir que en este pasaje se nos enseña el cambio y la transformación que la resurrección de Jesucristo trae a nuestras vidas, cuando nos enseña a ser personas que somos sensibles a aquellos entre los cuales vivimos como una comunidad cristiana. De suerte entonces que podamos nosotros compartir de lo que Dios nos da para suplir las necesidades de aquellos. No significa esto que estemos estimulando la dependencia, que estemos estimulando la pereza, que estemos estimulando el paternalismo, cosas que son peligros que tenemos que tomar en cuenta, pero sí significa que cada uno de nosotros tiene que ser sensible a las necesidades de los otros. Probablemente esto fue una situación temporal y momentánea para un momento particular que se estaba viviendo en aquel inicio de la iglesia de Jerusalén. No es algo que se mantuvo o que se extendió, porque realmente no hay bienes que puedan proveer para toda una vida, para las necesidades de los demás. Pero el punto aquí es el aprender a ser sensibles y ver el mundo de una manera distinta. En otras palabras, podríamos decir, aprender a ver el mundo con los ojos que Dios los ve. A los apóstoles el Señor Jesucristo les dijo en un momento que los campos estaban blancos, listos para cosechar, y que pidieran al Señor de la mies que enviara obreros a la mies. El sentido de esto es que tenemos que aprender a ver el mundo a nuestro alrededor como un mundo necesitado. El Señor Jesucristo describe a la nación de Israel del primer siglo como ovejas que estaban sin pastor, que andaban a la deriva. Y vivimos en un mundo realmente que anda a la deriva, y como iglesia tenemos que aprender a ver el mundo de una manera distinta. No tenemos que ver el mundo como el espacio o el lugar donde vamos a lograr y alcanzar nuestras metas y vamos a poder completar y realizar todos nuestros anhelos. Debemos ver el mundo como aquel mundo que se encuentra necesitado del amor y de la gracia de Dios, y que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo podemos ser canales de ese amor y de esa gracia de Dios. Tanto que se pregunta la gente, ¿y dónde está Dios en el mundo en que vivimos cuando hay tanta necesidad? Y nosotros deberíamos responder como iglesia, Dios está en y a través de nosotros. Y la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros. Y si Dios no se manifiesta a través de lo que nosotros hacemos como iglesia, no podemos demostrar el poder del mensaje de la resurrección de Jesucristo. Porque es a través de nosotros que Dios quiere demostrar su amor y su gracia en el mundo en el cual estamos. Es un reto, es una lección, es muy importante. Y si bien es cierto, no se establece un principio permanente para el resto de la historia de la iglesia en este pasaje, como se dice con frecuencia en cuanto a la interpretación de lo que ocurre en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos no establece norma, sino que más bien da ejemplos de lo que estaba ocurriendo en una etapa de transición del desarrollo inicial de la iglesia, y que puede uno ver cómo Dios va iniciando un movimiento de transformación por medio de ese nuevo cuerpo que es la iglesia. La norma de la enseñanza podríamos encontrarla en las enseñanzas claras y concretas de los apóstoles en los escritos posteriores del Nuevo Testamento.
El libro de los Hechos es básicamente un ejemplo de cómo Dios cambia y transforma en situaciones concretas y particular. Pero si bien es cierto, no se está estableciendo una norma permanente para la iglesia en este pasaje, se nos da un ejemplo de cómo el poder del Señor puede ayudarnos a ver el mundo y aquellos que están a nuestro alrededor de una manera distinta. Y ayudarnos a tener una evaluación diferente de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Reconocer que al final de cuentas, nada de lo que tenemos es nuestro. Que todo es un don de Dios. Y que como un don de Dios que es, nosotros tenemos que aprender a compartirlo con aquellos que están a nuestro alrededor, en particular que se encuentran en la comunidad de fe de la cual nosotros somos parte. Ese es el reto y ese es el ánimo para nosotros de esta mañana. Esta mañana, como parte de nuestra comunión espiritual, vamos a compartir los elementos de la Cena del Señor que hacemos cada día, cada primer domingo de mes como iglesia. Compartir el pan y el vino es un tiempo de comunión, y si bien es cierto, no lo estamos haciendo presencialmente, estando todos juntos y vivir ese momento de comunión espiritual en el cual juntos recordamos lo que el Señor hizo y sigue haciendo por nosotros y en nosotros al haber muerto en la cruz del Calvario. Estando de una manera distante, pero unidos también en la distancia, vamos esta mañana a compartir el pan y el vino. Leo la porción de 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, donde el apóstol Pablo recuerda a una iglesia a la cual está exhortando a aprender a compartir y vivir en comunión y suplir para las necesidades de los otros, lo que significa la Cena del Señor. Es interesante en el contexto de este pasaje en 1 Corintios, cómo el apóstol exhorta a los hermanos a aprender a compartir con los que tienen necesidad. Porque se estaba dando una anomalía en aquella iglesia de Corinto, donde en aquel tiempo la comunión no era algo como lo que nosotros hacemos de un trozo de pan pequeño que compartimos con un poco de vino o bebida de uva que podemos compartir por poquito. O sea, era una comida, era un tiempo de comunión. Incluso hay un término concreto que se utilizaba en el tiempo del Nuevo Testamento para hablar de aquella comida. Era un ágape, era una fiesta de amor en la cual se manifestaba el amor del Señor. Y aquellos hermanos traían para comer juntos en su reunión. Sin embargo, había algunos que podían traer abundantemente y otros que no podían traer absolutamente nada. Y se estaba dando el caso de que aquellos que traían abundantemente llegaban y se apresuraban a comer, probablemente para no compartir con los necesitados. Y el apóstol Pablo les dice, eso no es realmente tener comunión. Eso no es apropiado. Posiblemente a esa actitud sea lo que el apóstol Pablo se refiere más adelante en el capítulo 11, cuando habla de tomar indignamente la cena del Señor. Tomarla indignamente porque no refleja ese tiempo de comunión, la transformación total que el Señor quiere de nosotros. El apóstol Pablo dice que si tiene hambre alguien que come en su casa, porque el tiempo para estar ahí unidos no es para suplir nuestros deseos y anhelos de comer a vastedad, sino de aprender a compartir y estar unidos los unos con los otros. De suerte que el apóstol, cuando explica lo que significa la Cena del Señor, lo dice precisamente en un contexto de aprender a compartir para las necesidades de aquellos que no tienen absolutamente nada. Así que la Cena del Señor también nos debe recordar cada vez que la celebramos la necesidad de compartir el pan, así como el Señor lo compartió con sus apóstoles, y compartir el vino. No solamente es hacer memoria de un evento de la muerte del Señor a favor de nuestros pecados, sino también es aprender a reconocer ese compartir del alimento espiritual, del alimento físico, del alimento material que el Señor hizo con sus apóstoles cuando estaba en aquella celebración de la Pascua. Ese pan que se comparte debe recordarnos entonces el pan que nosotros necesitamos compartir, tanto el pan de la palabra del Señor, el pan de la predicación del Evangelio, como el pan físico que suple las necesidades físicas de las personas.
Leo la porción en 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sería una perspectiva interesante pensar que cada vez que compartimos no solamente el pan de lo que llamamos la cena del Señor, sino que cada vez que compartimos el alimento físico con el necesitado, es una forma de anunciar la muerte del Señor que manifiesta el amor de Dios por nosotros. Quizás sería una interpretación un tanto lateral, pero yo creo que hay algo de ello en ese compartir los alimentos. Que cada vez que nosotros damos un trozo de pan a un hambriento, cada vez que compartimos un plato de comida con un necesitado, cada vez que suplimos las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor, es una forma como nosotros estamos compartiendo también esa muerte del Señor con aquellos que están en medio de los cuales nosotros estamos. Esta mañana entonces, al compartir el pan, no solamente recordemos la muerte del Señor, sino recordemos todo lo que esto implica y la necesidad de compartir con aquellos que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dice entonces que el Señor Jesús, habiendo dado gracias, partió el pan. Demos gracias al Señor. Te alabamos, Señor, por tu provisión material, pero ante todo tu provisión espiritual. Te alabamos por la provisión de Jesucristo, el pan de vida, quien ha suplido nuestras necesidades abundantemente para que nosotros también podamos suplir las necesidades de los otros. En tu nombre te alabamos y bendecimos. Amén. Habiendo dado gracias, el Señor Jesús partió el pan y le dijo a sus discípulos: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria del Señor, recordando que Él nos dio del pan de vida para que nosotros aprendamos a compartir también el pan material con los demás. Después de haber cenado, el Señor tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beberemos la copa, recordando que estamos en una nueva relación, en un pacto con el Señor. Es ese pacto que permite que podamos ser cambiados y transformados, por medio del cual Dios nos ha hecho su pueblo y Él es nuestro Dios. Bebamos en memoria del Señor. Y el apóstol nos recuerda que todas las veces que comamos el pan y bebamos la copa, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Cada vez que comamos como iglesia, cada vez que comamos como familia, cada vez que compartamos el pan con el necesitado, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga, que les dé un buen domingo y que celebren un buen 1 de noviembre. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana.